Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue por Punto de Fuga en el canal de OStream. Un gusto tenerlos nuevamente. Repasamos la formación breve, formación titular de este programa. Estamos aquí con David, que es politólogo, consultor político y liberal clásico. Estoy yo como anfitrión en esta ocasión, Tupac García, sociólogo y catarista. A mi izquierda se encuentra Diego Ayoroa, politólogo, internacionalista y socialdemócrata. Y a su izquierda se encuentra José, historiador y marxista-leninista. Esta es la formación que ya conocemos de nuestro programa de debate. El día de hoy, dos temas. Vamos a arrancar por el internacional para luego pasar al nacional. En internacional vamos a tener una discusión sobre lo que está pasando en Estados Unidos con relación a ICE y con relación a las represiones en Minnesota y en otras partes de Estados Unidos, acompañado de la publicación ya más oficializada de la estrategia, del cambio en la estrategia geopolítica de Estados Unidos bajo la doctrina denominada Monroe. Y después vamos a pasar a una discusión más de carácter nacional, donde vamos a tocar diferentes temas como estas modificaciones al INRA, los conflictos entre el presidente y el vicepresidente constitucional, el tema de la devolución de los aportes a de los depósitos en dólares, a los... disculpen. Pero tenemos esos tres temas nacionales que vamos a ir tocándolos en profundidad. No quiero alargarme más con la presentación. Por favor, arranquemos con nuestro minuto y medio. Aquí por mi izquierda, por David. David, ¿te parece? Ok, bien, son varios temas que hay que analizar. Creo que uno de los puntos más importantes que hay que ver a detalle es este tema de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo allá, porque las sociedades que están, por lo menos en este estadio, son como un presagio de lo que va a ocurrir después en el resto del mundo. Es una larga teoría que se tendría que explicar en su momento, pero básicamente ver a las civilizaciones, entre comillas, más desarrolladas es como ver lo que va a pasar después en el mundo. En ese sentido, lo que está pasando es muy drástico, es muy terrible, porque realmente creo que Donald Trump ha mostrado una poca humanidad en muchos sentidos, aparte de que está rompiendo la institucionalidad de los Estados Unidos. La ICE, ha tenido lastimosamente que cargar en sus manos sangre, es cierto, sangre estadounidense para lo peor. Yo no estoy de acuerdo, considero que Donald Trump es un conservador, alguien que está muy lejos, aparte es un proteccionista, es alguien que está súper lejos del libre comercio, incluso del libre mercado, porque quiere proteger al mercado de Estados Unidos. Es drástico lo que está pasando a nivel internacional en Estados Unidos. Excelente. Entonces, ahí me voy con José. Sí. Yo creo que lo que nos está pasando en los Estados Unidos es lo que ya habíamos criticado en América Latina en su momento, lo que se había criticado en países del África en su momento, países como Burkina Faso. Ante el desastre que implicó para el propio Estados Unidos la globalización, hemos tenido una fractura social, una politización social, fruto de que las partes más conservadoras y las partes más progresistas ven en el proyecto de la globalización, en el proyecto de los años 90, del fin de la historia que decía Fukuyama, bastantes problemas, bastantes errores. Y lo que estamos teniendo ahora como respuesta es intentos de salida en los Estados Unidos al problema que le dejó la globalización. Una salida conservadora, una salida antimigrante, una salida represiva, una salida profundamente intolerante, liderada por Donald Trump. Y por otra parte tenemos figuras progresistas como el alcalde de Nueva York que representan más bien un intento de un Estados Unidos mucho más justo, mucho más igualitario dentro de los márgenes, obviamente dentro del capitalismo. Nadie aquí es un socialista, pero respuestas más desde abajo, desde las condiciones y desde la carencia de los trabajadores, de los sectores migrantes en los Estados Unidos. Buenísimo, José. Vamos con nuestro experto internacionalista, Diego. Tu minuto y medio. Bien, el tema de ICE es bien controversial. Creo que es súper importante verlo desde el ojo que están dando justamente mis compañeros. Tenemos una situación bien interesante en Estados Unidos. Es una guerra contra el enemigo de afuera y el enemigo de adentro. Ustedes bien saben que en política tenemos que buscar estas dos figuras inevitablemente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo a un Donald Trump que está tratando justamente de crear un caos que lo va a favorecer en mucha gran medida, justamente para poder justificar acciones más adelante. Lo que decía David, lo voy a enganchar justamente con esto, es lo mismo que hemos
hemos visto con el caso de Venezuela, en el que al final el caos y la incapacidad institucional va a justificar cualquier medio que se pueda utilizar. Y eso es algo que se está como que replicando en Minnesota, justamente donde hemos tenido el último asesinato por parte de ICE. Hay unos datos bien interesantes que los voy a dar más adelante, porque no es casualidad que en Minnesota esté pasando todo esto. Minnesota tiene alrededor de 3,000 efectivos del ICE movilizados. Esto siendo que Minnesota no es el estado con más migrantes. Por mucho, pero el más intervenido por ICE. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí justamente para analizar? 1, el tema de la presión hacia la oposición política. 2, la presión justamente hacia grupos extremistas que los califican justamente los que están en contra de ICE por manifestaciones. Y 3, la capacidad de organización de la gente ahorita en Estados Unidos que está tratando de sobrellevarse por medio de sus propias autoridades, es decir, las personas, autoridades dentro de Minnesota en contra del gobierno de Trump y la posible insurrección o ley de insurrección que estamos tratando de evitar a toda costa. Entonces aquí vamos a ver también otros datos que van a justificar por qué esto está terriblemente mal. Muy bien, entonces ahora cierro yo con mi minuto y medio. Una breve reflexión, lo que nos muestra los acontecimientos, la represión en Estados Unidos durante los últimos meses, a partir de las acciones militares que está haciendo ICE en materia de redadas y detención ilegal de gente con o sin justificativos judiciales. Nos muestra una grieta social creciente en la sociedad norteamericana. Vamos a también presentar algunos datos, igual que Diego, respecto a esto más adelante, que han dado a este 18 de enero una situación en la que el gobernador de Minnesota, Walz, ha pedido la intervención del ejército norteamericano en territorio del estado de Minnesota para detener a una policía política, que es la policía de ICE, ¿no? Entonces tenemos a una fracción del ejército interviniendo un territorio para combatir a la Policía Nacional Anti-Inmigración, lo cual nos muestra un nivel de tensión política y social como no se había visto en Estados Unidos por lo menos en los últimos 70 años. ¿Por qué se da esta intervención? Por el asesinato de 2 personas, principalmente por Alex Petri, que es el asesinado recientemente, un enfermero de 37 años que atendía a veteranos de los diferentes conflictos armados norteamericanos. Y a Renee Wood, una mujer de 37 años, poeta y madre de 3 hijos, que ambos asesinados por intentar grabar las represiones y las redadas de ICE en diferentes zonas de la ciudad de Minnesota, del estado de Minnesota, que nos hacen pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que no es una acción aislada, sino que viene justamente de un cambio de doctrina política externa e interna, que es la denominada doctrina Monroe, sobre la cual también vamos a profundizar en este programa. Entonces, con eso yo concluyo mi minuto y medio. Partamos de lo inmediato y tratemos de ir viendo como a lo más profundo, ¿no? Porque hay diferentes cambios en Estados Unidos, lo mencionaba David desde una perspectiva crítica, lo mencionaba José, Diego, pero empecemos por lo local. ¿Qué estábamos teniendo en Minnesota? ¿Qué estamos teniendo con la acción de ICE? ¿Cómo podríamos enfocar esto? Te paso la palabra, Diego, como para poder poner la información sobre la mesa y sobre eso empezar a discutir. Súper. A ver, muy puntualmente, quiero partir de una acción que me parece súper interesante de analizar. En Estados Unidos tenemos una respuesta por parte del gobierno de Trump muy interesante hacia lo que está pasando en Minnesota. Pam Bondi, que es justamente partidaria política por parte de Trump, se dirigió a las autoridades de Minnesota y les dijo: nosotros retiramos a ICE si ustedes nos dan la lista del electorado nacional. ¿Qué tiene que ver el electorado con la seguridad nacional en tema de ICE? Aquí tenemos justamente un tema súper importante que tenemos que desglosar. Estamos justamente a pocos días, es más, el 31 de este mes, caduca las autorizaciones para el financiamiento de estos grupos. ICE cuenta con un financiamiento de $50,000 millones. Es el gasto en agencia policial más grande en el mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, en el mundo. Y esto también lo convierte en un proceso de militarización especializada hacia personas que no están capacitadas. ¿Por qué lo digo? La capacitación de los agentes de ICE antes era de 5 meses. Ahora es de 42 días. Y son personas que no necesitan grandes requerimientos para poder enlistarse. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece ICE para poder ser parte de esta fuerza armada? Van a tener un sueldo de aproximadamente, aquí tengo el dato, son $3,000 con capacidad de subir hasta el 25% por cada misión exitosa. Estamos hablando de una elevación hasta de $57,000, teniendo una base de los $3,000. Y esto amparado también con seguros de todo tipo: seguro dental, seguro de salud, plan de jubilación. Tienen capacidad también para poder tener feriados, días libres, pagados y abonados. Y es justamente un sistema que atrae muchísimo a los postulantes a esta fuerza.
Actualmente el ICE tiene un estimado de 200,000 postulantes para ser parte de ICE, que no pueden serlo actualmente porque ya tienen filas ocupadas. ¿Cuál es el principal problema que encuentro aquí? ICE tiene la capacidad de asumir muchísima gente para su fuerza, de costearla y de sacar muchísima fuerza de represión a las calles, que no está bien formada y que no proviene de situaciones en las cuales tienen que cumplir ciertos requerimientos para poder ser parte de una fuerza policial. Hay muchas personas que dicen, si quieres ser policía tienes que cumplir cierto estándar. Por ejemplo, no estar loco, cosa que no pasa en Estados Unidos para el ICE. Siendo este el caso, tenemos una contradicción muy grande en el sistema judicial. Si tú tienes a una fuerza tan grande policial capturando un promedio de hasta 3,000 detenidos diarios, que es la meta publicada por Trump, cuando no tienes un sistema judicial que esté adaptado y capacitado para este número y este flujo de personas capturadas, atrapadas y que necesitan un proceso justo, tienes el resultado que hemos visto. Protestas por detenciones ilegales que terminan, ya tenemos, son 10 muertes en centros de detención. Y no vamos a hablar, por favor, del pequeño niño de 5 años que también está detenido, porque eso sí que es terrible. Y esta incapacidad institucional de respuesta está generando estas incomodidades. ¿Dónde hemos visto esto antes? En grandes estados que están a punto de decaer. La democracia ya no les es suficiente porque su fuerza ha disminuido o ha mermado y necesitan asumir un puesto más grande de control. Más adelante voy a dar igual unos cuantos datos con respecto a cuál es ahora el sistema de votos que se tiene que tener para febrero para seguir financiando el ICE. Porque en realidad ahí está la lucha. Yo meto a toda la fuerza de ICE a Minnesota, que es un estado que es prácticamente la oposición a Trump, que no tiene el gran flujo de migrantes, no es por lejos el estado con más migrantes, pero tiene una capacidad de respuesta de oposición sumamente grande. Por eso estoy metiendo ahí mis tropas, porque es mi respuesta política. ¿Qué dicen? Y es una respuesta también étnica, fundamentalmente étnica y cultural, porque recordemos de que hay más o menos 70 millones de migrantes hispanohablantes en Estados Unidos. Eso es una cantidad increíble. ¿Cuánto representa la población? Debe ser más de un 30% aproximadamente. Entonces, o sea, es una gran cantidad de personas que están cambiando el esquema cultural en los Estados Unidos drásticamente. Y Donald Trump está cerca de grupos que son muy nacionalistas, incluso ultranacionalistas, que tienen una gran inspiración e influencia desde los sectores nazis, que en algún momento han sido parte de la inspiración que han tenido diferentes de estos grupos. Por ejemplo, Steve Bannon es una persona que está muy ligada a estos movimientos que son nacionalistas y además aceleracionistas, de parte de unos filósofos que contemplan, por ejemplo, que debería haber una purga, por ejemplo, en términos étnicos, de que existe una jerarquía entre diferentes razas sociales. O sea, realmente ha habido una contaminación de ideas que ha tocado drásticamente la cultura estadounidense y ha pasado a Estados Unidos de ser un estado que se concebía como el pináculo de la libertad y del liberalismo en muchos aspectos a ser un pináculo del intervencionismo y del uso del Estado para diferentes fines que están en contraposición total de la libertad. Esto es completamente malo para la sociedad. Y no solo para la sociedad estadounidense, porque esto salpica al resto del mundo, porque tiene una influencia cultural extremadamente fuerte. En ese sentido, Estados Unidos, yo creo, ya viéndolo un poco más macro, que está viviendo los efectos de la postindustrialización. ¿Por qué digo los efectos de la postindustrialización? Porque cuando los países se industrializan, por lo menos el 50, el 70, el 80% de su Producto Interno Bruto estaba destinado a la manufactura o a la industria pesada. Fabricación de vehículos, herramientas, grandes máquinas. Y cuando Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a pasar de la industria a los servicios, o sea, en vez de ya producir autos, por ejemplo, ahora brindamos servicios tecnológicos como lo que hace Meta o, por ejemplo, lo que hace X, o algún tipo de servicio musical, etcétera, etcétera, cambia la matriz productiva de un país. Y cuando tú cambias la matriz productiva y empiezas a tener trabajadores más especializados en diferentes áreas, lo que terminas haciendo es descuidando la industria y por un tema hasta de seguridad nacional. Porque como ahora tú ya no tienes el control, por ejemplo, de fabricación de diferentes componentes que alimentan el resto de tu industria, se lo dejas a otros países. Esos países son China, justamente. O sea, son otros países que ahora te condicionan a base de las exportaciones e importaciones que puedan generar. En ese sentido, Estados Unidos trata de buscar otra vez la industria de la manufactura y tiene esta respuesta ultranacionalista, en muchos sentidos, conservadora, proteccionista sobre su economía, tratar de fortalecer otra vez la economía estadounidense a partir de la industria antigua y abandonar los mecanismos que habían llevado a Estados Unidos a este punto.
Yo ahí lo que tomaría es, digamos, los datos de economía y creo que es importante el discurso que dio justamente el 19 de marzo el vicepresidente J.D. Vance sobre la globalización. Porque yo creo que en realidad esto lo que es el reflejo es un reflejo de una crisis estructural que está sufriendo los Estados Unidos y es fruto justamente de esa política que apostó por el fin de la historia. El discurso de Vance se centra en señalar que la globalización fue un error para los Estados Unidos. La apuesta de la globalización fue un error de Reagan, fue un error de Thatcher que llevó inevitablemente a la situación actual que vive los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el acuerdo y lo que era sabido en el tercer mundo, pero que ahora lo dice explícitamente el vicepresidente, es: nosotros tenemos un acuerdo. El primer mundo se queda con la producción de tecnología, se queda con los conocimientos científicos especializados y les dejamos básicamente la maquila al tercer mundo. Estados Unidos va a dejar de producir ropa, eso que lo produzca China. Europa va a dejar de producir alimentos o industria liviana, que eso se encargue América Latina, parte del África, Japón, Corea. Pero nosotros nos quedamos con la concentración de conocimientos y al generar estos conocimientos nos quedamos con la mayor parte del valor agregado. La cúspide del valor agregado, que es el desarrollo de tecnología para la industria, la conservamos nosotros. Nosotros vamos a ser simplemente maquilas. ¿Y qué es lo que pasó? Estados Unidos, la primera industria del mundo para el año 90. La Unión Europea, el segundo conglomerado, fueron desplazados por China, por Corea, por Japón, por India. Hoy en día India produce más acero que toda la Unión Europea en su conjunto, porque al llevar las empresas a ese lado, lo que hicieron los países del tercer mundo es empezar a desarrollar su propia tecnología. Entonces, claro, dado un momento, Estados Unidos ya no podía competir industrialmente en ningún área contra los chinos, con excepción de producción de software. Perdieron la capacidad de producir acerías, perdieron la capacidad de innovación militar. Actualmente China produce más portaaviones que los Estados Unidos, que Estados Unidos fue el referente de producción naval del siglo XX. ¿Todo esto por qué? Porque las industrias encontraron un elemento económico muy claro. Necesitamos abaratar nuestros costos de producción. Hemos vencido a los soviéticos, hemos vencido al bloque del este, ya no hay fronteras, se trata de hacer negocios. Y como se sabe, como lo ha dicho Marx en algún momento, la burguesía no tiene patria. Y si puede producir a la mitad de precio en Japón que producirlo en los Estados Unidos, lo va a hacer. Y si puede producir a un tercio en Tailandia, lo va a hacer. La mayor parte de esas industrias eran de origen norteamericano y europeo, sí. Pero ahora estas industrias han perdido su espacio porque los países del tercer mundo han generado sus propias tecnologías, sus propios desarrollos. China no tenía un elemento fundamental de producción de carros hace 25 años. Hoy en día China es el principal productor de carros del mundo con empresas chinas. Público-privados, está bien, pero chinas al fin y al cabo. Eso es lo que está criticando ahorita la oposición y lo lleva a Estados Unidos, que ha pasado de ser el referente de la industria, del progreso y del desarrollo de Occidente y en los 90s del mundo, a un país cada vez más con tasas de desocupación más alta. Un país que ha pasado de tener para el año 90 cerca de 600,000 trabajadores en acero a tener 70,000. Esos procesos que no han convergido a nada más que a servicios de poco valor agregado es lo que está llevando a la crisis a los Estados Unidos. Y como identidad, ¿qué es lo que apuestas? Cada vez más pierdes terreno ante los chinos, pierdes terreno ante India. Todos los países que se están desarrollando ahora son los países que tú creías que iban a ser tus maquilas. El esquema de los BRICS, Rusia, India, China, Brasil, tenían que ser maquilas del primer mundo y ahora le están dando la vuelta al primer mundo. Yo creo que esto es un elemento central para entender lo que pasa en los Estados Unidos. Ahora yo te sumaría un dato ahí que era justamente lo que había preparado, porque lo que teníamos aquí en esta mesa es aportes desde la parte del derecho, la parte del, digamos, de la administración de lo que es el ICE, que es lo que decía Diego, David haciendo su reflexión desde la pérdida de noción del liberalismo que caracterizó a la política norteamericana y a la sociedad norteamericana a raíz de estos grupos extremistas supremacistas blancos. Mencionabas vos el dato de la economía a escala industrial, pero yo quiero sumar un dato también más de carácter social, que tiene que ver con estas tablitas que yo voy a tratar ahí de mostrar. Ojalá, Dios mío, se vean. Y si no, van a estar en las referencias. Ahí estamos. Si no, van a estar igual en las referencias para que las puedan googlear, los artículos de donde hemos sacado esto. Ambos son denme un segundito, del Pew Research Center, que es un instituto de investigación. Es como un
Es un instituto de investigación norteamericano que justamente lo que trató de medir a partir del año 2014, 2017 es el grado de polarización social en Estados Unidos, ¿no? En esta gráfica van a poder ver ustedes cómo tenemos en 1994, pleno auge de la globalización, cómo es que los votantes demócratas y los votantes republicanos compartían una serie de opiniones, valores y posiciones políticas con relación a temas como la libertad, como la democracia, como los partidos políticos, como el rol del Estado, el rol de la economía, los derechos individuales, etcétera, muy parecidos. La diferencia entre rojos y azules era prácticamente nominal, era sobre si te gustaba más tal candidato o cual candidato. Cuando llega Obama, eso se rompe. Cuando un afroamericano logra ser presidente de Estados Unidos, hay una escisión en la sociedad norteamericana entre una parte que se niega a aceptar estas transformaciones en materia social y otra parte que dice, estamos con esas transformaciones porque Estados Unidos tiene que seguir creciendo en este ámbito democrático liberal. Y por eso pueden ver en la gráfica cómo se van separando el promedio de votante demócrata con el promedio del votante republicano. Esto era para 2014. Aquí tenemos para 2017. Lo que teníamos con el primer gobierno de Trump es un proceso de polarización social y política súper acelerado, que no se detuvo con la victoria de Biden allá por el 2020, que no se detuvo ahora con el segundo gobierno de Donald Trump, sino que lo único que ha hecho es ir creciendo. ¿Por qué es importante prestar atención a esto? Porque estamos teniendo un Estados Unidos donde esa ficción que se trata de vender al resto de América Latina de que Estados Unidos es la meca de la libertad, la democracia, los derechos individuales y todos piensan como lo que les da la gana y no hay violencia política porque a los individuos no les interesa y cada quien ejerce su derecho ciudadano, es falsa. Dejó de existir. Si en algún momento existió, probablemente fue en los 90. Hace los últimos 20 años nos han demostrado que políticamente Estados Unidos lo que viene atravesando es un proceso de polarización social que no saben darle respuesta. ¿Producto de qué? De esta globalización que entró en crisis el año 2008 con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos durante el gobierno de Obama y que desde entonces Estados Unidos sigue preguntándose ¿y ahora cómo salimos? ¿Cuál es la solución a esto? Y tenemos una corriente democrática centrada en buscar una nueva identidad norteamericana apoyada en los, como decía David, los casi 70 millones de migrantes y familiares de inmigrantes en Estados Unidos, diciendo Estados Unidos es, sí, de los blancos que vinimos en los 30, pero también es de los afroamericanos y también es de los latinos y también es de los asiáticos. Y luego tenemos la reacción supremacista blanca, ¿no? Entonces, esto es súper importante para quizás hacer una crítica a la lectura que se está teniendo de Estados Unidos desde América Latina, porque tenemos un conjunto de pacos liberales, libertarios que andan diciendo, no, es que es la meca del liberalismo. Señores, o sea, Estados Unidos lleva 20 años de polarización política porque no están de acuerdo sobre qué entienden por libertad, qué entienden por democracia, qué entienden por Estado, qué entienden por economía, qué entienden por globalización, qué entienden por soberanía, qué entienden por su rol en el sistema global. Los datos de los norteamericanos nos dicen que el mundo que venden los libertarios en sus talleres de formación y en sus TikToks nunca existió. Y en última instancia, lo más cercano a eso fue la década de los 90, hace ya casi 30 años. Ese sería mi aporte. Yo quiero hacer una lectura con los datos que justamente han dado los chicos. Hay algo súper interesante que está pasando a nivel mundial y es algo que voy a retomar justamente para poder guiar un poquito esta conversación y hacer el símil en por qué a Bolivia le importa esto. A ver, dos cosas bien puntuales. Estados Unidos siempre ha sido referente de qué es lo que va a pasar en el mundo, tal como lo decía David. Hay que ver a los grandes para ver qué va a pasar luego con los chicos. Aquí tenemos una cuestión importante. En Estados Unidos les llaman inmigrantes. En Europa les llaman refugiados. En Bolivia les llaman indios. Hay cierta contradicción en cuanto a cuál va a ser la lucha que se está viviendo. En Europa tenemos respuestas igual de un corte de derecha conservadora y prácticamente el supremacismo nazi que hemos visto anteriormente, que está volviendo a renacer en muchos espacios. No es novedad que tenemos a un familiar de Mussolini como autoridad en Italia, pero son cuestiones bien puntuales que nacen en respuesta a al proceso de globalización que ha como que abierto demasiado el mundo y hay personas que no se han abierto a este proceso. Por lo tanto, personas conservadoras y que están incómodas porque se les está empezando a quitar ciertos privilegios que gozan en sus propios países, porque el migrante me va a quitar mi trabajo, el refugiado me va a quitar mi comida, el indio me va a quitar mi fuente de empleo.
Ahí tenemos justamente respuestas importantes hacia cuáles son los cuestionamientos que estamos viendo en qué tan integrados queremos estar. Las personas no están listas para este proceso de integración. Estamos viendo esta respuesta de frente, porque hay justamente una retribución de yo voy a abrir hacia el globalismo, pero tengo otros presidentes dentro de la misma Unión Europea que están optando más bien por cerrarse y algunos por salirse del mecanismo de integración de países más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Se quieren salir de la propia Unión Europea, siendo el caso de que vamos a tener justamente ahora una lucha de todos contra todos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos justamente? Quiero hacer el símil para poder entrar a la doctrina Monroe después de lo que está pasando con ICE. Cuando nosotros vemos la respuesta ciudadana hacia las revueltas de ICE, lo que puede llegar a pasar es que Trump declare una ley de insurrección. ¿Qué hace la ley de insurrección? Permite que el ejército se meta como fuerza de represión para poder controlar la situación, porque la policía se ha visto superada o se ha sumado a las filas de insurrección. Siendo esto que se hace el símil en que estoy creando caos, porque parece ser que en realidad la doctrina Trump dentro de su propio territorio está tirando más gasolina y está tirando cerillos prendidos a la gasolina para que todo estalle. ¿Por qué? Porque no estamos dejando de financiar al ICE, no estamos dejando de darle libertades a ICE, no estamos deteniendo a las personas. Hace poco, Gregorio Bovino, que era justamente la cabeza de ICE, salió de la organización, se lo retiró, pero porque era ya demasiada violencia acumulada desde su dirección. Entonces, como parte de la justificación, se lo retira. Hay que ver a quién meten de nuevo. Pero no están frenando los métodos ilegales en muchos casos por los cuales se están tomando estas acciones. Por lo tanto, se está empujando a la gente a esta ley de insurrección. El momento en el que se active va a pasar lo mismo que con Venezuela. No, la ley no ha servido, voy a meterle nomás y voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana porque el caos amerita un líder fuerte que pueda hacer lo que se necesita hacer. Que me acuerdo que eso nos pusieron una vez en unos comentarios, me parece bien interesante, porque la gente tiende ahora ante el caos generado por la propia persona a responder con líderes que puedan ser hasta tiránicos, porque necesitan una sensación de control. Y esto no lo digo yo necesariamente, lo dice la teoría política y el analista Gary Kasparov, que en realidad nos afirma que lo que está haciendo Trump es crear una situación que coincida con la posibilidad de él presentarse como un líder fuerte para que la gente se sume a una causa en realidad que él está provocando para poder ser frenada después por él mismo. Y es justamente lo que pasa con la doctrina Monroe. Estamos viendo aquí, y esto es una pequeña lectura de lo que pasa, por ejemplo, con Irán. No sé si estamos enterados todos, pero con el tema Irán es súper importante. Tuvo un bombardeo estratégico por parte de Estados Unidos contra Irán porque estaban supuestamente creando y produciendo armas de destrucción masiva. Siendo el caso que en realidad Israel le solicita a Estados Unidos que use toda la fuerza para poder frenar a Irán en el desarrollo de estas armas. Estados Unidos no puede hacerlo. Una simple lectura que podemos hacer es porque Irán controla el estrecho de Hormuz. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? El paso geográfico por donde va prácticamente todo el flujo de petróleo. El petrodólar se puede anular y puede caer en el momento en el que Irán diga, no, yo voy a cerrar el estrecho de Hormuz, chau, la economía mundial. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo controlo el petróleo de Venezuela, la reserva más grande, ahora sí puedo quitarme a Irán de encima. Ahí estamos viendo justamente un intercambio interesante en base justo a esto que estamos viendo. Yo creo caos para poder luego presentarme como un líder fuerte y que la gente me dé legitimidad a lo que yo sea que quiera hacer. Entremos a la doctrina Monroe. ¿Por dónde, David? Yo creo que sí, exactamente. Quería entrar en ese tema. La doctrina Monroe, bueno, Estados Unidos saca su nuevo plan de seguridad aproximadamente en noviembre del año pasado, en 2025. Con nuevos lineamientos no mundiales para empezar a recuperar la región latinoamericana. O sea, que había perdido, porque hay un momento donde Estados Unidos tiene un control a partir de las dictaduras que utiliza. Tenemos la dictadura en Chile, la dictadura en Bolivia, en Argentina, en Perú. O sea, tenemos dictaduras en casi toda Latinoamérica. Paraguay. Claro, o sea, podemos nombrar casi de forma infinita varios países. Pero hay un momento donde esto empieza a tener consecuencias en la opinión pública estadounidense. Entonces empieza a girar un giro democrático, ¿no? Que los países pasen de la transición de las dictaduras hacia las democracias y que los países se institucionalicen y que decidan y que tengan un grado de soberanía y autonomía y autodeterminación más elevados. Sucede ese momento en Latinoamérica y los países resulta que empiezan a aliarse con los países que después van a hacerle frente a Estados Unidos. ¿Cuáles son estos países? China y Rusia. Porque China y Rusia empiezan a presionar drásticamente el comercio de los Estados Unidos. Porque recordemos las vinculaciones que tenían todos los países de Latinoamérica en comercio, exportaciones, importaciones en Estados Unidos, que son desplazados drásticamente por el dragón rojo de China. Entonces, cuando ocurre todo ese proceso, que ocurre por si acaso de forma silenciosa, poco a poco, no ocurre de un momento al otro, ocurre
por momentos, por oleadas. Cuando ocurre todo ese proceso, en Estados Unidos empieza a colocar en una posición de inferioridad respecto a lo que había sido en los años 90 o incluso en los principios del año 2000. Porque la crisis del 2008 rompe. Yo creo que es el gran quiebre que tiene los Estados Unidos como aquella superpotencia única y hegemónica a nivel mundial. 2008 daña drásticamente a los Estados Unidos. 2008 es justamente el producto después que va a ser la contrarrespuesta de los republicanos a los demócratas, a cómo habían manejado el país. En ese sentido, justamente Estados Unidos trata de buscar otra vez el liderazgo mundial, trata de garantizar a partir de un término extremadamente sustantivo que es la seguridad nacional. ¿Por qué es tan clave la seguridad nacional? Porque Estados Unidos no solo depende de sí misma, depende de lo que se produzca en el mundo, en alimentos, en industria, en tecnología, en capital humano, en tecnologías nuevas que se producen en el resto del mundo, pero Estados Unidos ha ido cediendo cada vez varias de esas líneas que antes controlaba. Por ejemplo, entre ellas el comercio. Hoy por hoy, China es uno de los países que más exportaciones genera a nivel mundial, incluso superando a Estados Unidos en industria. Eso es algo muy drástico para Estados Unidos. Porque, por ejemplo, muchos de los celulares que ustedes utilizan, el público que nos está viendo, son fabricados en China. Sí, lo vende Estados Unidos, lo comercializa Estados Unidos, pero son fabricados en China. Y en el momento en el que China te diga, che, ya no te produzco más, toda la economía estadounidense cae a pique abajo. Entonces, Trump y los republicanos se dan cuenta de esa situación y tratan de buscar otra vez el liderazgo, y esa es la contrarrespuesta que tienen los Estados Unidos. Y también una contrarrespuesta cultural, porque Estados Unidos estaba formando una ciudadanía mundial. Tenías de todo en Nueva York, tienes de todo en Nueva York, en varias ciudades estadounidenses muy importantes. Pero eso ha empezado a entrar en serias contradicciones con los valores occidentales estadounidenses y ha generado una contrarrespuesta muy grande. Entonces, esto es una arremetida de Estados Unidos para recuperar ese control, que yo considero, aquí ya va mi opinión, que es incorrecta. Creo que la línea de los demócratas era mucho mejor en ese sentido, aunque no comparto esa línea progresista, pero geopolíticamente creo que era mejor. Creo que era sustantivo defender Ucrania. Creo que Trump se está equivocando porque está acercando a la Unión Europea a China y es todo lo que no tenía que pasar para que sobreviva Occidente. Y eso me parece muy drástico, pero no sé qué piensa el resto de... Yo ahí lo que tomaría es, yo creo que más bien el problema, y justamente la elección de Trump nos demuestra esto, la segunda elección, es que justamente el modelo globalizador demócrata ha dejado de convencer a la propia población demócrata. Lo pongo un poco en datos. La primera elección de Biden, el año 2020, es la elección con la mayor participación de votantes norteamericanos, no en lo que va del siglo, en los últimos 80 años. La última vez que tuvimos un porcentaje tan alto de votación, 66%, que no es un porcentaje alto para América Latina, por ejemplo, fue con el New Deal con Roosevelt, el año 36. ¿Por qué saco esta referencia? Porque lo que el mismo votante demócrata te está pidiendo es no más la lógica del libre mercado. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008, que no rompió con las prácticas globalizadoras dentro de la administración norteamericana, por lo menos durante los gobiernos de Obama, el mayor problema fue que la crisis nunca la terminaron por pagar los de arriba. Estados Unidos imprimió una masa gigantesca de dinero de la Reserva Federal para salvar a los bancos norteamericanos, pero no hizo lo mismo para salvar a todos los trabajadores y clase media que se fundieron con la crisis del 2008. Y lo mismo pasó en Europa. No nos olvidemos que el surgimiento de las lógicas proteccionistas en Europa tienen como antecedente fundamental, como punto fundamental, la crisis del 8. Podemos y Vox van a surgir en España de la crisis del 2008, del movimiento de los indignados. La nueva izquierda francesa surge de la crisis del 2008. La extrema derecha alemana surge de la crisis del 2008. Figuras como Víctor Orbán o Hermanos de Italia, que es la extrema derecha europea, surgen del 2008. La crisis del 2020 lo va a acelerar. Pero ¿por qué creo que esto es importante? Porque justamente llegaste a un punto de contradicción en la estructura, digamos, global del primer mundo capitalista, en el cual cuando llegan los momentos de crisis, porque es inevitable que cualquier modelo económico tenga algún momento de crisis, ¿quién va a ser el que va a pagar la crisis? Y lo pagaron los de abajo. Entonces los de abajo dejaron de creer en el proyecto. Y eso es la condición, yo creo, fundamental de entender la crisis de la globalización. Y la respuesta de los republicanos, que se adelantaron a los demócratas, fue: construyamos, volvamos a América Grande de nuevo, el famoso MAGA. Y el MAGA, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué Trump tuvo tanta fuerza en el primer gobierno? Incremento de salarios, control de la industria, control de los impuestos. El primer momento de Trump va a convencer a las masas trabajadoras
porque va a tratar de reducir el desempleo. ¿Cuál es el problema de Biden? Cuando Biden llega, piensa que se ha ganado porque es una lógica liberal clásica frente a un conservadurismo político. Y cuando le gana con un margen extremadamente amplio, 60%, gana Biden, vuelve a las políticas liberales. Entonces se desata la inflación, se desatan los problemas económicos, se desata el desempleo, es incapaz de darle respuesta a la pandemia. Los demócratas clásicamente liberales pierden legitimidad, pierden fuerza en aras de un conservadurismo que te propone mejorar las condiciones de vida. Y por otro lado, que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que se llama la izquierda socialdemócrata, valga la redundancia, figuras como Ocasio-Cortez, figuras como Bernie Sanders, figuras como el alcalde de Nueva York, Mamdani, son los que te dicen, muy bien, estamos de acuerdo con la política de integración, no represión a los migrantes, pero vamos a dar condiciones a la gente que no tiene recursos. Para tratar el tema del fentanilo, tratemos de generar empleos, de generar mejoras condiciones de laborales, aumentar el incremento salarial, darle mayor peso a los sindicatos. Todo eso es lo que le ha hecho permitir ganar en Nueva York, porque contra quien compitió no compitió contra un republicano, compitió contra el anterior alcalde demócrata de la línea de Biden y de Kamala. Y a él es al que le gana. Entonces yo creo que los Estados Unidos están teniendo ese cambio estructural que también es el reflejo en Europa de ante la crisis de la globalización, ante la falta de horizonte por la globalización, ¿hacia dónde vamos? Yo voy a tomar justamente eso para ver también un poco lo que decía David en estas contradicciones de la propia geopolítica que está planteando la doctrina Monroe. Trump ha dicho que los daneses no tienen autoridad de controlar Groenlandia, aunque hayan enviado un barco ahí hace 500 años. Estados Unidos se fundó por un conjunto de migrantes europeos que aterrizaron en tierras que ya le pertenecían a naciones indígenas hace más de 500 años. Entonces, no nos vengan con el cuento de, no, nosotros desconocemos tu autoridad sobre Groenlandia porque tú no puedes llegar ahí. La colonización se fundó sobre eso. Estados Unidos se fundó eso. Lo que Estados Unidos le hizo a todo su subcontinente, a todas las naciones indígenas, con los campos de concentración, con las masacres, con los etnocidios, con la usurpación de tierras, es lo mismo que hicieron los españoles acá. Por favor, o sea, existe una hipocresía en la alt-right norteamericana de creerse dueños de una tierra que la tomaron matando gente que vivía ahí, que ya tenía sus sociedades, que ya tenía sus lenguas, sus idiomas, sus culturas. Como lo mismo tratan de hacer algunos acomplejados bolivianos diciendo acá, no, es que los indios no pueden ser dueños de la tierra. Ah, cabrón, ¿y quién crees que vivía pues aquí antes de que llegaran los españoles? Los pingüinos, cabrón. ¿Quién más? Yo me voy a enojar porque en verdad es inaceptable cómo se busca invisibilizar todo el discurso racista, todo el discurso supremacista blanco que tratan de instaurar los norteamericanos, la derecha norteamericana a la cabeza de Trump y de la alt-right. Y acá encima hay algunos que lo secundan, haciendo alusión a una suerte de descendencia española, cuando todos en este país somos mestizos. La única diferencia es que ustedes no van a reconocer sus polleras y nosotros sí vamos a reconocerlas. Por eso estamos como estamos en Bolivia y por eso también van perdiendo como van perdiendo. Ahora, doctrina Monroe. Yo creo que lo importante es justamente cómo este giro que plantean los estadounidenses en la lógica de una defensa de sus intereses nacionales se expresa en el continente americano como una lógica de colonialismo acelerado, de cooptación de los gobiernos nacionales para obtener recursos a precios muy bajos, tierras raras, minerales, petróleo, energía, tierras fértiles, aranceles que se les favorezca con aranceles por parte de estos países latinoamericanos, y si no, sanciones, y si no, coerción política, y si no, coerción económica. ¿Dónde quedó todo este Estados Unidos que buscaba controlar con su soft power? Ya ha preferido ahora retornar a este control político-militar del continente y está empezando, que es lo más importante, creo yo, que no han llegado... el poder duro. Exactamente, pero además que llegó para quedarse, digamos, que no va a ser algo ocasional. Ahora, sí te quiero plantear que hagamos
una última intervención que le metas con todo, Diego, y pasemos a los temas nacionales. ¿Te parece? Ya, muy puntualmente con el tema de la doctrina de Monroe es el control de Latinoamérica, estamos claros en eso, pero el tema de Groenlandia es súper importante que también lo veamos muy rápidamente. ¿Por qué es importante Groenlandia? Además de las tierras raras que ya todo el mundo sabemos eso, es el paso abierto directamente hacia la región más alta del mundo. Es un espacio que se está disputando entre muchos países para poder tener el control. Es un punto estratégico. Recordemos que estamos en un planeta redondo, entonces todos pasan por ahí y nadie pasa si tú no quieres. Por lo tanto, las amenazas que se hizo por parte de Estados Unidos no solo han sido arancelarias, porque ese no es su único poder. Ha utilizado también amenazas no arancelarias para poder utilizar cierto discurso para poder apropiarse de Groenlandia. Al momento, eso ya se acabó, justamente porque Europa tuvo una respuesta muy interesante, mandó incluso hasta tropas para poder hacer presencia en el lugar. Y siendo eso, luego, hace como 2 días, si no estoy mal, el presidente de la OTAN responde a Europa y le dice: si ustedes creen que podemos defendernos sin Estados Unidos, están perdidos. Yo estoy perdido y todos los ciudadanos del mundo europeo están perdidos. ¿Por qué? Porque en este momento el hard power está sumamente empoderado, si quieres ponerlo así, porque se están subiendo mucho los costos y el financiamiento hacia gastos militares en todos los países que conforman la OTAN, por orden de Estados Unidos, y de igual forma para cuáles se podrían considerar enemigos de la OTAN. El mundo se está alistando para un enfrentamiento o una paz armada, si es el mejor de los casos, porque ya estamos dejando de ver un modelo democrático sumamente desgastado. El nuevo reto internacionalista es poder distinguir cuál es la nueva doctrina y cuál es el nuevo modelo que se va a sacar adelante. Y eso parte de la doctrina de Monroe. Nos pasamos al tema nacional rápidamente para ir justamente viendo cómo este cambio en las políticas internacionales, Estados Unidos y diferentes regiones y diferentes países del mundo inciden también en la política boliviana. Les propongo arrancar en temas nacionales con Ley INRA o prefieren con conflictos Rodrigo Lara. Yo quiero escuchar al David en Ley INRA. Vamos con la Ley INRA. Vamos. Yo creo que la ley INRA, esta nueva que están sacando para pasar a la pequeña propiedad, a mediana propiedad, creo que es extremadamente clave porque aparte tiene un contenido sustantivo que es voluntario. Me parece muy importante eso porque al final el dueño de la tierra decide si venderlo o no, si hipotecarlo. ¿Y por qué es tan circunstancial esto? Y no solo hablo desde mi perspectiva, sino hay varias investigaciones que apoyan esta noción de que los campesinos, la gente que tiene en su poder estas tierras, necesita poder vender, necesita poder sacar créditos, necesita poder generar condiciones productivas más elevadas para cambiar las condiciones en las que viven. Muchas de esas personas después de la reforma agraria, de la revolución agraria que ha habido en Bolivia, por las condiciones de vida, condiciones precarias, condiciones de extrema pobreza, que en el campo hay mucha extrema pobreza, no tienen la oportunidad de hacer nada con sus tierras. No tienen la oportunidad de volver aquellas tierras que sí les pertenecen, pero volverlo algo productivo y tener una nueva oportunidad en la vida. Se ven, yo creo, las generaciones condenadas a seguir en la pobreza porque los padres tienen hijos que siguen en la pobreza, sus hijos tienen otros hijos que siguen en la pobreza porque no tienen los medios ni siquiera para poder movilizarse a la ciudad, no tienen los medios para poder generar productividad porque una función del crédito clave y circunstancial es generar mayor productividad en tus diferentes actividades económicas, ya sea una empresa, ya sea la tierra, pero necesitas un crédito. El crédito funciona muy bien cuando es bien aplicado. En ese sentido, están encadenados muchos de estos pequeños productores a tener que vender barato y a no poder industrializar lo que tienen en diferentes rubros. Por ejemplo, la producción de hortalizas, la producción de cítricos, la producción de arroz, la producción de plátano. O sea, es drástico lo que está viviendo en el país. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, es una buena ventana a la productividad de estas tierras improductivas en el altiplano, en los valles, que es donde se concentra la mayoría de estos tipos de pequeñas propiedades o solares, para que pasen a tener esa nueva categoría jurídica de ser sujetos a crédito, de poder ser hipotecables, de poder venderlas y tener una segunda oportunidad como sociedad. ¿Quieres tomar tu juego o voy yo? Sí, voy yo. Coincido y discrepo al mismo tiempo. Su liberal se le está saliendo. Yo creo que es importante distinguir 2 elementos. Uno es la productividad del campo, que es necesario elevar el nivel de la productividad del campo porque a falta de productividad, peores niveles de vida. No nos olvidemos que según el último censo, 3 de cada 10 bolivianos trabajan en el campo y viven del campo. El sector campesino es el sector por mucho más grande laboralmente de todo el país. 30%. Insisto, el siguiente es 12%, para que tengamos una idea. Y otra parte es
la condición sobre la propiedad. El problema de la reforma agraria fue que tú le diste a un campesinado, a un pongo, un peón, que tenía condiciones de vida casi infrahumanas. La diferencia entre el campesinado en los años 40 de la esclavitud era la condición jurídica, básicamente, porque los servicios gratuitos eran extremadamente complejos. Es que les diste la tierra, pero los abandonaste. El gran problema de la reforma agraria, y que lo vienen reclamando los cataristas y los socialistas durante 50 años, es el Estado les dio una tierra individual que de partida. El problema fue dar una tierra individual, porque la forma de organización y la forma de producción era colectiva, ya sea en calidad de comunidad, ya sea en calidad de hacienda, el trabajo era colectivo. Los volviste individual, rompiste la estructura económica y al mismo tiempo los abandonaste. Entonces, claro, el MNR y después las dictaduras militares no querían poner recursos para desarrollar el agro de la reforma agraria. Entonces se volvió el mal endémico de producción rural del país. El único gobierno que ha decidido decir, bueno, hay otras formas de acceder al crédito, que fue el gobierno de Evo Morales, duplicó la producción agrícola del occidente del país. Por eso también se redujo las tasas de extrema pobreza de 80 a 85% en regiones como el norte de Potosí, en regiones como el sur del departamento de La Paz. Las redujiste a 30. 60 puntos de diferencia en 14 años. ¿Y es por qué? Porque aumentó la productividad. Pero esa productividad tiene que garantizar al mismo tiempo, como establece nuestra Carta Magna, la propiedad sobre la tierra. Si tu condición para acceder a préstamos es poner en juego tu derecho a la tierra, lo que podemos tener es lo que ya ha pasado anteriormente en el siglo XIX. La ley de exvinculación planteada por Mariano Melgarejo en 1868 planteaba como fundamento la libre venta de la propiedad. Nunca fue obligatorio la venta de la tierra, pero existen formas voluntariamente obligatorias de venta de la tierra, y por eso tuvimos el conflicto de 1871. ¿A nombre de qué? A nombre de la productividad. Y a nombre de la productividad se generó un proceso de concentración de la tierra tan grande que generaste a uno de los campesinos más pobres del continente, porque justamente les arrebató el control sobre la tierra. Yo creo que tiene que haber formas, sobre todo en las tierras de reforma agraria, de generar créditos, de generar préstamos, de generar mecanización que no pasen por poner en cuestión su derecho a la tierra. Voy a hacer una breve intervención, súper breve, antes de que tú me robes la palabra. Yo creo que eres un conservador. Ah, caray. Sí, ¿sabes por qué? Porque quieres conservar los modos de producción antiguos. Creo que la sociedad tiene que tener la capacidad de ser altamente flexible a los nuevos desafíos del mundo, y entre esos nuevos desafíos está la automatización de procesos y la migración del campo a la ciudad. Porque ahora, por ejemplo, tienes máquinas, tienes muchos instrumentos para tú poder ejecutar diferentes mecanismos de nuevos tipos de producción. Por ejemplo, el campo próximamente, en los próximos 20, 30 años, ya no va a necesitar de gran cantidad de personas. Todo va a ser automatizado y manejado por máquinas. Solo van a haber pequeños operadores de sistemas, Big Data, análisis de datos, y el campo va a ser completamente administrado por otro tipo de sistema. Entonces, la sociedad boliviana tiene que readecuarse a esa nueva situación mundial. ¿Y qué tiene que suceder para que eso pueda ser viable? Toda la gente que tiene propiedades en el campo tiene que empezar a vender, pues, y empezar a tener otro tipo de actividad económica. Entiendo el punto del derecho a tener tu tierra, pero los estás condenando a seguir en la pobreza muchas de estas personas. ¿Qué tal si un empresario maligno, entre comillas, te compra tu tierra a $30,000? Con $30,000 es suficiente para que tú puedas iniciar una nueva vida en una ciudad, para que puedas comprarte por lo menos un pequeño departamento, un pequeño lugar tuyo también, y que puedas hacer estudiar a tus hijos, que puedas cambiar las estructuras que te han mantenido hasta el momento pobre. Yo matizaría eso porque la relocalización fue eso. O sea, el cierre de las minas, el hecho de decirle a los mineros, mira, tú ya no vas a tener que trabajar en la pobre mina, te vamos a dar $30,000, andate a vivir a La Paz, andate a vivir al Alto, a ver cómo la sobrevives. Y lo que generó fue estrategias de sobrevivencia. O sea, no es que el Alto nació con una sociedad de clase media porque todos venían con sus dólares a reinvertir y a hacer procesos productivos. Eran estrategias que rayaban en la pobreza extrema y que en el mejor de los casos se mantenían en una pobreza moderada, con asentamientos precarios, con casas que no necesariamente tenían servicios básicos, con calles de tierra, en las ciudades, porque si tuviéramos que hablar del campo, todavía la pobreza era muchísimo más sentida. Ahora, creo que sí tiene que invertirse productivamente en el campo para que se mejoren las condiciones de vida, sí,
¿cuál ha sido el gobierno que más ha invertido en el campo de pequeños y medianos productores agrícolas y agropecuarios a nivel nacional? El periodo del Evo. Sin ir muy lejos, tenemos acá que se cuadruplica entre el año 2006 y el año 2015 la inversión en sistemas de riego para el altiplano y los valles bolivianos. Eso disparó la productividad. Sin ir muy lejos, vámonos a Chacachi, vamos a ver provincia Masuyos, provincia Aroma, provincia Los Andes, provincia Pacajes, aquí en La Paz. Inversión descomunal de lo que fue el aumento de la productividad de la tierra y el aumento de la productividad por parte de los productores agropecuarios. Ahí no estamos contando todas las políticas de apoyo a los productores de pollo, no estamos hablando de todas las políticas de apoyo productivo de tractores, maquinaria que se dotó, no solo en La Paz, sino en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Tarija. Ahora, esta medida, esta ley INRA, a mí me entra una duda, un par de dudas. Primera duda, la ley INRA dice que solo ciertas propiedades, pequeñas propiedades, van a poder pasar a medianas propiedades. Primero, el primer requisito que mencionaba Diego y vos también, David, era que es voluntario. Los productores que quieran van a poder pasar a esto, los que quieran mantenerse en el sistema anterior van a poder hacerlo. Pero solo van a poder hacerlo los que quieran y los que cumplan con un aumento, con una cantidad específica de productividad por hectárea o por rubro, que no establece la ley. Ok. Primera duda. ¿Cuáles son esos requisitos? Porque si la idea es que solo las pequeñas y medianas propiedades que están vinculadas a carreteras, que están vinculadas al eje troncal del país o a carreteras de exportación son las que se van a habilitar, entonces las comunidades de Nor Potosí, las comunidades más alejadas de Oruro, las comunidades más alejadas de La Paz, norte de La Paz, no van a acceder a este tipo de posibilidad de reinversión productiva. Segundo, ¿qué implica el acceder a préstamos productivos? Si estamos hablando de los préstamos de 6% que daba, entre 5.5% y 6.5% que daba el gobierno de Evo Morales, claro que sí. Cantidad de gente ha abierto sus negocios, sus pequeños y medianos emprendimientos, han fortalecido sus producciones a nivel en las zonas agrícolas, en las zonas rurales, en las poblaciones intermedias. Pero si yo te doy una tasa de interés del 10, del 12, del 14%, como si fuera un negocio de comercio y no un préstamo productivo, entonces es básicamente te estoy condicionando a liquidar tu producción. Es decir, yo me voy a prestar plata, no voy a poder pagar la deuda, voy a terminar entregando lo que he invertido más mi tierra para poder pagar la deuda. Lo cual impulsaría lo que dice José, un proceso de concentración de la tierra aceleradísimo. Para cerrar, ¿cómo nos damos cuenta si es una estrategia o es la otra? Pues ¿quién la está impulsando? Quien la está impulsando es Branko Marinkovic, uno de los terratenientes más grandes que tuvo Bolivia en su momento, al cual se le tuvo que expropiar sus tierras porque no las usaba, eran tierras de ocio, más de 20.000 hectáreas después del referéndum constitucional del año 2009. El mismo que cuando fue ministro se autoadjudicó 22.000 hectáreas, Laguna Corazón, en calidad de dotación del Estado hacia él como privado. El mismo que ahora nos dice que la solución es que los pequeños y medianos productores de Santa Cruz se presten plata de los bancos de los cuales él es socio para, curiosamente, y reinvertir productivamente, con la pequeña posibilidad de que esos bancos se queden con esas tierras y adivinen a quién se las va a dotar. A don Branko Marinkovic y sus amigos. Entonces, a mí sí me queda la duda de cuál es el objetivo final, si realmente hay un interés real de reactivar la producción o si es un proceso de concentración de la tierra por parte de la élite agroindustrial. Tuyo, Diego. Yo quiero dar mi aporte muy rápidamente y la tierra es de quien la trabaja. No, mentira. El tema es bien sencillo. Para mí, el peor enemigo que puede existir para toda ley es el tema de la corrupción. Y esto abre una puerta a un sistema de corrupción muy grande, que es catastro. Todo lo que es el sistema de catastro y de la precisión de las tierras es súper, súper, súper cochino. Y lo digo de primera mano porque mi mamá y mi abuelo han tenido que trabajar en este ámbito durante muchísimo tiempo. De hecho, mi abuelo hizo un proyecto específico para poder hacer catastro urbano y he podido conocer cómo se maneja esto. Pero el tema es bien sencillo. Cuando yo hago justamente la medición y en la planificación doy hasta cierto punto cuál es mi propiedad. Esa propiedad se anota y se estipula dentro del estado a registro mío. Este registro puede desaparecer o puede duplicarse o puede directamente quitarse de mi perfil y ponérselo hacia otro propietario. Este es un sistema de corrupción que pasa muchas veces. Le decimos loteadores. Estos loteadores pueden pasar a una instancia mucho más grande, que es justamente estas tierras comunales que pueden pasar a ser tierras empresariales. Mi miedo es justamente ese. ¿Estamos capacitados? Porque a mí me parece bien. A mí la ley me gusta. Me parece interesante porque es justamente voluntaria. Pero ¿estamos capacitados para poder hacerle frente a este grado de corrupción? Esa es mi pregunta y en realidad se las dejo a ustedes. Muy bien. Pasemos al siguiente tema. ¿Les parece? No sé si tenemos tiempo. ¿Estamos justos? Estamos ok. justos. Lo vamos a tener que dejar ahí.
Entremos a nuestros minutos y medio de cierre, ¿les parece? Estamos dejando algunas cosas sobre el tintero. Conflicto Rodrigo Lara, el tema de la entrega de los aportes a menos de A los $1,000, ahorristas. de los ahorristas, el tema del bono Pepe. Les pedimos paciencia, vamos a tener más capítulos de Punto de Fuga para poder ir comunicándonos e ir socializando este tipo de opiniones, de discusiones, de ideas. Hemos querido hacerlo más internacional este programa, justamente en el marco de que hay un montón de cosas que se están transformando a nivel geopolítico que inciden directa o indirectamente en Bolivia y en el continente latinoamericano. Vamos con el minuto y medio de cierre. Les doy dando tiempo, arranco yo. Entonces, para ir comenzando, un segundito, aquí estamos. Minuto y medio. ¿Qué es lo que nos está mostrando Estados Unidos? Lo primero es que es una sociedad que ha atravesado un proceso de polarización política hace más de 20 años, el cual ahora está llegando a climas de violencia política, donde tenemos un gobernador militarizando para impedir que la Policía Nacional la policía de anti-inmigración siga deteniendo, desapareciendo y asesinando gente. Tenemos un conjunto de la sociedad norteamericana que apoya esto y otro conjunto que se opone, unos desde una perspectiva más conservadora de la alt-right supremacista blanca, otros más desde una posición liberal, socialdemócrata, igualitaria en un sentido más liberal de la palabra, que nos muestra lo dividido que está el imperio norteamericano y cómo es que esa división se da también porque estamos en un tránsito en el que Estados Unidos ya no es el papá de los pollitos, sino que estamos en un mundo multipolar, donde existen otras potencias emergentes que están pujando por ese rol en ese nuevo mundo. Y eso es importante para Bolivia porque tenemos un conjunto de gente que nos dice que Estados Unidos es la respuesta cuando los estadounidenses no tienen una respuesta a sus problemas y se están matando básicamente para tratar de encontrarla. Y lo hacen desde una posición acomplejada en la que creen que si nos sometemos al imperialismo norteamericano vamos a poder tener mejores condiciones en un mundo donde Estados Unidos es cada vez más pequeño para lo inmenso que sigue siendo ese mundo. Ahí, ¿cuál es la solución? Pues pensar en otras alternativas, los BRICS, pensar en otras alternativas, el Mercosur, pensar en otras alternativas, Latinoamérica, vernos a nosotros dentro de ese mundo. Para eso es importante no solo una correspondencia del rol que se ve en el mundo, de Bolivia al mundo, sino cuál es el rol que nosotros como país tenemos que jugar para con nuestros propios conciudadanos. Ese sería mi cierre. Continúo contigo, Diego. Ya. Yo voy a dar mi cierre justamente con una cita del autor que estaba mencionando al principio con el tema de la Gestapo, digo de ICE, que es de Garry Kasparov. Este nos afirma que Trump afirma que solo él puede resolver la crisis que él mismo está creando. Es una fórmula típica: el caos y la violencia empujan a la gente hacia un líder firme, de ley y de orden. Trump está construyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, a su imagen y semejanza. Y el principal arma política es justamente esta. Aunque la opinión pública generada hacia ICE sea negativa, la sensación de caos a menudo beneficia al líder autoritario para poder buscar seguridad. Ese es el panorama que se aplica tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Estamos buscando a un líder firme. Esos líderes firmes están justamente, como hemos mencionado en el programa, China, Rusia y Estados Unidos están buscando justamente esa hegemonía. Un nuevo hombre fuerte que busque dominar. Y eso es lo que más nos jode, ¿no? Es un hombre fuerte. Ya vamos a hablar temas de género después. Pero aquí es principalmente esa la visión que yo tengo. Hay que tener cuidado con la caída de la democracia, que es un modelo que está fracasando, y qué es lo que viene. Buenísimo, José. Vamos contigo. Bueno, primeramente, en el caso de Estados Unidos, lo que tenemos es el efecto dominó dado hace 30 años por la globalización. Este es el coste real de la globalización y no es otra cosa que la fractura en la institución construida tanto por el socialismo como por la forma liberal más radical, que es la democracia. Estados Unidos está atravesando por esta crisis y lo que tiene que quedar claro en el continente latinoamericano es que esto va a determinar lo que va a pasar en el continente. Si gana una tendencia conservadora o hasta fascista, le vamos a pasar muy mal. Le vamos a pasar realmente mal. Si gana una tendencia mucho más socialdemócrata, cercana al New Deal, mucho más inclusiva, podemos tener una oportunidad como continente. Es determinante para la América Latina lo que pasa en los Estados Unidos porque ellos ejercen como el policía de la zona. Y cuando no les gusta algo o no les gusta a alguien, ya sabemos lo que pasa. En materia boliviana, el modelo cooperativo, el modelo comunal, ha demostrado que países que han terminado destrozados por una guerra de 40 años, como Vietnam, pueden multiplicar por 10 la producción de café en 30 años frente a modelos de control individual de la tierra, como es el caso de Colombia. La estructura comunal, la estructura cooperativa de la tierra es el modelo que a Bolivia
tiene que sostener, tiene que defender para mejorar su propia condición social y económica, porque en esa redistribución comunal tenemos la oportunidad de acabar con la pobreza en este país. Excelente, José. Cerramos contigo, David. Bien, lo que está pasando en Estados Unidos creo que es una desajenación total de lo que ha sido como civilización. Creo que Trump marca un antes y un después muy drástico, desde el asalto al Capitolio en especial, y el retorno, por supuesto, es con mucha más contundencia, con mucha más fuerza. Y yo creo y tengo una cierta confianza en la sociedad estadounidense del retorno de esa institucionalidad que siempre la ha caracterizado en muchos sentidos. Sí, no es perfecta, el liberalismo estadounidense, por supuesto que no, pero creo que dentro de todo lo que tenemos, como decía Churchill, es de todo lo peor es lo mejor de lo peor. Y eso para mí es extremadamente importante y permite la pluralidad de ideas. Es extremadamente clave. Trump nace justamente de esa pluralidad de ideas. O sea, el problema viene cuando los intolerantes quieren ser la mayoría. Ahí puedo meter este tema de hasta qué punto se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Que mencionaba Karl Popper en un libro que tiene y se llama La sociedad abierta y sus enemigos. En ese sentido, creo que Estados Unidos está pasando un proceso muy, muy lamentable que tiene que ser en algún momento parado por la sociedad estadounidense, porque eso va a repercutir al resto del mundo. Porque si cae Estados Unidos, es muy probable que caiga Europa también. Y eso sí sería un golpe durísimo a las democracias del mundo, que ya están de hecho en descenso. Después de la tercera ola democrática, las democracias empiezan a caer en el mundo casi como si no hubiese un piso que tocar. Y es un problema muy grande que está enfrentado en este momento las democracias. Pero yo tengo una cierta confianza en que eso se puede restablecer hacia un orden más globalista. Bueno, eso ha sido entonces este episodio de Punto de Fuga. Les agradecemos a todos por quedarse hasta acá. Les pedimos su like, les pedimos que dejen sus dudas, sus críticas en los comentarios, que nos mencionen, que critiquen algo individual que hayamos dicho alguno de nosotros para poder justamente hacer cápsulas, para poder responderles. Una compartida con quienes consideren importante, que vean nuestros análisis. La idea es justamente aquí confrontar ideas, también sentar información sobre la mesa y ver no solo temas nacionales, sino también temas de lo que viene pasando en el mundo. Ha sido un gusto y nos estamos viendo en un próximo video.